cómo responsabilizar a las personas, resulta importante atraer su compromiso. Sobre cómo responsabilizar, os propongo deducirlo revisando algunos casos de la inmensa casuística que se halla en nuestro entorno. Quizás recuerdes Summerhill, un delicioso libro que desgranaba, entre reflexiones y ejemplos, los principios en los que se basaba la escuela del mismo nombre. Summerhill fue, además del paradigma de la escuela libertaria, todo un escándalo en su época, y más en el escenario en el que se batía, una Inglaterra absolutamente alineada con una tradición y unos principios educativos diametralmente opuestos y de corte absolutamente disciplinario. El eje central de la filosofía de Summerhill consistía en que el niño o la niña son capaces de ejercer un autocontrol sobre sí mismos, sin necesidad de vivirlo como represión si se les educa en la libertad. En Summerhill, los niños y las niñas eran los que decidían asistir a las clases o incluso decidían si vestirse o no para acudir a ellas. Neil, el director de esta escuela, se esforzó en demostrar cómo toda aquella juventud acababa regulando su comportamiento y mostraba sus aulas llenas de alumnado que estaban ahí, y lo que es más importante, por su propia voluntad. Se intuye el mismo constructo en El Señor de las Moscas, del Nobel de Literatura William Golding. En su novela, Golding describe cómo emerge un sistema organizativo y de control de pesadilla por parte de un grupo de niños que ha sobrevivido a un accidente aéreo y se halla, como Robinsones, solo en una isla sin la compañía de ninguna persona adulta. Una de las grandes lecciones que se desprenden de esta obra es que lo primero que hace un grupo humano infantil cuando no hay ninguna persona adulta que asuma el mando es crear un sistema de gobierno que, lejos de la veleidad que se le puede suponer, suelen ser terriblemente crueles y rígidos. Resumiendo la idea principal que se desprende de los casos expuestos, recordad lo que demostró Stanley Milgram en el 63 en sus famosos experimentos sobre la obediencia a la autoridad. Milgram decía que las personas toman decisiones irresponsables cuando se les permite pensar que no son responsables de sus decisiones porque una figura con autoridad asume esa responsabilidad. Y es que responsabilidad y control son dos conceptos que en la práctica han de ir juntos. Es responsable quien ejerce el control y llevar el control comporta la responsabilidad de quien lo ejerce. Pero esto, que para todos ya era obvio, suele ser una paradoja en el seno de las organizaciones donde se siguen planteando interrogantes sobre cómo responsabilizar a las personas, mientras que paralelamente se desarrollan complejos y sistemas mecanismos de control que suelen ser ajenos a ellas. Para finalizar, Frederic Laloux plantea cómo las organizaciones están evolucionando de una manera natural hacia modelos de autogestión basados en la relación entre iguales y en equipos empoderados. Laloux demuestra cómo estos modelos de autogestión inciden directamente en la propiedad de las personas sobre su trabajo y, en consecuencia, en el aumento de su compromiso y su productividad. Sin lugar a dudas, gran parte de los problemas que se circunscriben en el ámbito de la motivación o de la productividad no se deben tanto al cómo, sino a quién está ejerciendo realmente el control. A eso hay que añadir el enorme coste y lo difícil de amortizar que suele ser el control tradicional, ya que al incidir de manera inversamente proporcional a la implicación de las personas en su trabajo, la mayoría de las veces le lleva a replicarse a sí mismo. Es muy importante el concepto que la organización y, concretamente, los equipos directivos tienen de ser humano. Este tema no es menor, ya que se relaciona directamente con aquello que cabe esperar de las personas, con lo que se les puede exigir, con la confianza que se deposita en ellas y, por ende, con la capacidad de riesgo y la inversión de recursos dispuesta a realizarse. Impulsar modelos de gestión basados en la capacidad de autogobierno o en el sustrato cognitivo y emocional, sea este individual o colectivo, que tienen las personas, exige el desarrollo de una cultura basada en la confianza, en creer a pies juntillas que la gran mayoría de las personas adultas tienen la necesidad de realizar aquello de lo que se consideran responsables de la mejor manera que saben hacerlo. Así pues, la solución parece muy sencilla y, según se desprende de lo visto, ha estado siempre delante de nuestros ojos. Tan solo hay que dejar que las personas controlen aquello de lo que queremos que se hagan responsables. Demos respuesta a la segunda de las cuestiones planteadas al inicio. ¿Resulta importante atraer el compromiso? Para responsabilizar, es especialmente importante que prestemos atención a aquellas variables que fortalecen el compromiso de las personas con aquello de lo que pretendemos que se hagan responsables. El compromiso de la persona se puede definir como el grado en el que contribuye desde el propio talento personal a una causa más grande que el propio yo, a hacer realidad un sueño colectivo. El compromiso es uno de los máximos exponentes de la libertad humana porque suele ser la manera mediante la cual las personas deciden perderla.
Es también un indicador de madurez, ya que revela dónde la persona decide poner su energía, su fuerza, su talento y su empuje. El compromiso es un activo muy importante en nuestros entornos organizativos, ya que implica invertir tiempo y energía en el logro de un beneficio compartido y se constituye siempre sobre la base de que las cosas pueden cambiar y mejorar. ¿Qué debemos hacer, pues, para responsabilizar y cultivar el compromiso? Primero, detente en diseñar el cambio. La cultura de trabajo no cambia de la noche a la mañana. Segundo, analiza aquellos aspectos personales resistentes al cambio que quieres impulsar. Cualquier cambio que quieras realizar en tu entorno exige que a su vez tú también cambies. Tercero, contén la impaciencia. Cambiar de un modelo controlador a otro de responsabilización conlleva contener la ansiedad que genera la brecha de incertidumbre que se abre desde que una de las partes decide dejar de asumir el control y espera que la otra lo haga suyo. 4. Sustituye el control por supervisión. El control es un mecanismo la mayoría de las veces orientado a disminuir la ansiedad que la desconfianza en las personas despierta en el propio directivo. En cambio, la supervisión es un servicio que el directivo presta a las personas de su equipo para disminuir la ansiedad que a estas les produce el enfoque de su trabajo. Situarse en una actitud o en otra es cuestión de tener claro el propósito y orientarse realmente a las personas. 5. Busca que haya un equilibrio entre el valor que aporta a las personas y el beneficio que obtienen. Presta especial atención en que la transacción que se establece entre la persona y la organización sea justa respecto del valor aportado a nivel individual y equilibrada respecto con el conjunto del equipo. 6. Estimula la inteligencia social. Esto es, crea vínculos, teje relaciones positivas, provoca conversaciones, potencia el trabajo colaborativo. Y 7. No todas las personas están igualmente maduras profesionalmente. Una de las consecuencias de las culturas organizativas basadas históricamente en el control es el hecho de que en su seno existen distintas capacidades para responsabilizarse de las propias funciones por parte de las personas que trabajan en ella.